Vamos a pasar ahora a lo que hablábamos antes al principio de las listas anidadas. Una lista anidada no es otra cosa que una lista que contiene otras listas. Y como digo, esto se puede utilizar sobre todo para representar matrices matemáticas, es lo más habitual, pero bueno, tiene muchos más usos. Una lista anidada se puede acceder pues utilizando varios índices. Vamos a necesitar la misma cantidad de índices que de elementos anidados tengamos. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo una lista de listas, necesitaré dos índices para acceder a cada elemento final. Si tengo una lista de listas, pues tres índices, y así sucesivamente. Podemos también acceder, modificar, eliminar y añadir sus valores, y vamos a ver un ejemplo sencillo. Yo aquí, fijaos, tengo una lista que tiene un primer elemento que es una lista que tiene 1, 2 y 3. Un segundo elemento que tiene 4, 5 y 6. Y un tercer elemento que tiene 7, 8 y 9. Fijaos que los elementos de la lista grande, por así decirlo, son los que los separan las comas exteriores a los corchetes morados, ¿vale? Y la lista de corchetes amarillos, pues la lista grande, dentro tiene tres listas que son las representadas entre los corchetes morados. Esta lista anidada, si yo la printeo, me da esto, el mismo print que yo he declarado arriba. ¿Qué ocurre si yo hago un print de lista de 0? Pues me da el primer elemento. Claro, el primer elemento es una lista. Es la lista 1, 2 y 3. Lo mismo ocurre si yo printeo el 1 o el 2. Como veis, me da la segunda lista entera o la tercera lista entera. Si yo quiero acceder a un elemento en concreto, accedo, como os decía, con dos índices. Lista de 0, 0, que es el 1. Posición 0 de la lista grande y posición 0 de la lista pequeña. Ahí está, primer elemento de la primera lista. Segundo elemento de la primera lista, 0, 1. Tercero, 0, 2. Ya veis. Y lo mismo ocurre con las demás. Fijaos que lo que vamos cambiando es el primer índice, el de la izquierda, se mueve por la lista grande y el segundo índice se mueve por cada una de las sublistas o por las listas pequeñas. De forma que lo que vamos formando al final es una lista de listas, pero no deja de ser una matriz. O sea, esto nosotros podríamos representarlo como una matriz matemática, tal cual. Esto sería la primera fila, la fila superior, esto la fila del medio y esto la fila de abajo y tenemos una matriz 3×3, una matriz cuadrada. Para recorrer una lista anidada también podemos utilizar bucles for y bucles while, varios índices, rangos de índices, índices negativos y variables. Exactamente igual que con las listas originales, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo, pero bueno. La misma lista de antes. Una lista con tres sublistas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, 8 y 9. Con un bucle for, pues ya veis que tenemos un for sublista in lista y otro for dentro de ese primer for, elemento in sublista. ¿Qué estamos haciendo? Por este for de arriba se van a dar tres vueltas, una por cada lista. Es decir, este for es el que va a recorrer esta primera variable de aquí, la de la izquierda. De forma que cada vez que se le da una vuelta en el for de fuera, estamos cambiando de sublista. Pero este for no va a acabar su primera vuelta hasta que este for de dentro acabe de recorrer toda la primera sublista entera. De forma que entra aquí, printea todos los elementos que haya en la primera sublista, es decir, da tres vueltas, esto va a printar 1, 2 y 3, y cuando acaba, dice, vale, he llegado al final de la primera sublista. Vuelve al for de fuera y añade 1 a la sublista, de forma que si antes estaba en la sublista 0, ahora está en la sublista 1, y vuelve a entrar en el for, en el segundo, y aquí vuelve a recorrer la sublista 1 entero, y recorre 4, 5 y 6. Cuando llega al final, vuelve a hacer lo mismo, y así hasta que ha recorrido todos los niveles y todos los subniveles. El resultado ya veis que recorrido con varios bucles for, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, sin ningún problema. Con varios bucles while, al igual que ocurría antes, es un poco más complejo, pero quizás también nos ayuda a entender cómo estamos accediendo a todo esto. Vamos a necesitar dos índices, uno para la lista grande y otro para cada una de las sublistas pequeñas, de forma que yo tengo la I para la lista larga y la J para cada una de las sublistas. ¿Qué pasa? Fijaos que yo entro con i igual a 0 en el while y recorro hasta el len de la lista grande, la lista que contiene listas. Y dentro, cada vez que entro en el while, pero antes de iniciar el segundo while, inicializo la variable que va a recorrer cada uno de los elementos de la sublista. De forma que j igual a 0, cada vez que acabe una sublista, se vuelve a poner a 0. ¿Qué ocurre? Pues que además yo tengo dentro otro while
que mientras j no llegue al final de la sublista, que fijaos, ¿cómo accedo a la sublista? Con lista de i, lista de i, lista de 0. Aquí estamos haciendo lo mismo que aquí al principio. Cuando hacíamos lista de 0, me devolvía toda la sublista primera. Pues yo ahí lo que voy a ir haciendo es, dentro de lista de i, ir haciendo lista de i, cuando i vale 0, j vale 0, primer elemento. I va a seguir valiendo 0 en la segunda vuelta del while de dentro, 0, 1. I va a seguir valiendo 0 en la tercera vuelta, 0, 2, pero la j va aumentando, pero va aumentando dentro del while de dentro. Cuando acaba esa sublista, le suma 1 a la i, para pasar a la segunda, para pasar a lista de 1, que es esta de aquí. Fijaos, hacemos el print del elemento dentro del segundo while, del while interno, y dentro del while interno solo aumentamos la variable o el índice que recorre la sublista, la lista de dentro, la lista pequeña. Cuando acaba una sublista, cuando esta condición ha llegado al final, aumentamos la i para venir a comprobar aquí todavía si nos quedan sublistas. Y volvemos a poner la j a 0 y volvemos a hacer lo mismo. Pero para la segunda sublista, de nuevo la printeamos entera, la recorremos entera y esto va así hasta que llega al final de esta sublista, le volvemos a sumar 1 a la i y recorremos la última. Cuando ya hemos recorrido la última, bueno, esto ya veis que funciona igual. Hace 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cuando llega al 9, que es el elemento de aquí, el 2, 2, pues ya va, ¿qué va a pasar? Pues que le va a sumar 1 a la i y va a decir, vale, pues ahora la i vale 3. Y cuando hace esta comprobación, 3 ya no es menor que el end de lista, porque el end de lista da 3, porque tiene 3 elementos y sale del while. Ha terminado de recorrer. Podemos hacer el for también como el while, con varios índices. En lugar de hacer sublista, in lista, elemento, in sublista, podemos hacerlo con índices. Igual que hicimos con un for para recorrer una lista unidimensional, para esta bidimensional, pues necesitamos 2 dimensiones. Es exactamente lo mismo. For i, len de lista, for j, range de lista de i. Acordaos que en el caso del for, la i y la j no me hace falta estar haciendo el más 1 porque ya lo hace el for por mí. Ya va incrementando el índice, el bucle, él solo. Y por supuesto también podemos hacerlo con varios rangos de índices. Bueno, el recorrido con varios índices, fijaos que hace lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y con rangos podemos hacer, por ejemplo, i in range de 3, j in range de 3 y printea todo exactamente igual porque el rango 3 al final me coge toda la lista, pero podríamos hacerlo pues con índices negativos. Si hacemos de menos 3 a 0, ¿qué va a pasar? Exactamente lo mismo. Si va de menos 3 a 0, pensad que empieza en menos 3. Tenemos un 3 de tamaño, menos 3 es igual que la posición 0. Y le estamos diciendo que acaba en el 0. Está recorriendo la lista haciendo menos 3, si esto es 0, esto es 1 y esto es 2, esto es menos 1, esto es menos 2 y esto es menos 3. Entonces va de menos 3 a menos 2 a menos 1. Y el 0, que sería de nuevo este, ya no lo incluye porque es el rango del final. Pero ya veis que el resultado con índices negativos, con varios índices negativos, es el mismo. Y con varios índices variables, sin recorrerla entera, por ejemplo, podríamos hacer recorrer solo las 2 primeras sublistas y de esas 2 primeras sublistas solo sus 2 primeros elementos, pues que os recuerdo que el 2 no está incluido. Esto me da, pues con varios índices variables, 6, 7 y 8, 9. Y con varios índices variables, esto es lo que estamos haciendo. Recorrido con varios índices variables de 0 a 2 y de 0 a 2. Pues estamos recorriendo el 1 y el 3 y el 7 y el 9. El 1, el 3, el 7 y el 9. Es decir, esto lo que está haciendo es lo siguiente. Este recorrido que está haciendo aquí va a recorrer solo para la i los valores 0 y 2 y para la j también. Entonces la primera vez que entra en el for in 0, 2, la i vale 0. Para la i de 0 va a printear los valores 0, 0 en la primera vuelta del segundo for y 0, 2 en la segunda vuelta del segundo for, porque yo le estoy diciendo que solo recorra estos valores. No le estoy pasando un rango, sino que le estoy pasando valores concretos. Entonces, 0, 0 es el 1, es este de aquí, y 0, 2 es el 3, es este de aquí. La i me indica la sublista y el segundo elemento, el valor. Cuando llega al 2 en la j, vuelve a salir a este for y coge el 2 en la i. Y vuelve a entrar a hacer el mismo for. Ahora la i va a valer 2 y la j de nuevo va a recorrer sus valores 0 y 2. Es decir, voy a imprimir los valores 2, 0 y 2, 2. El valor 2, 0. Si esto es i1
esto es i0, esto es i1 y esto es i2, pues 2, 0 es el 7, que es este 7 que tenemos aquí, y 2, 2 es el 9, que es el 9 que tenemos aquí. Y esto podríamos hacerlo para los rangos que quisiéramos o incluso con variables dentro de un bucle, o también podríamos hacerlo con rangos, podríamos hacerlo de muchas maneras. Y hasta aquí un poco el trabajo general. Cosas interesantes que se pueden hacer con con las bidimensionales. Pues como digo, representar matrices matemáticas y hacer operaciones con ellas. Las típicas operaciones de matrices, de hallar el producto escalar, de hallar la matriz traspuesta, de decir si una matriz es simétrica o no lo es, de hacer suma de matrices, productos cartesianos, todo lo que se os ocurra con matrices matemáticas se puede representar con una lista de listas. Podríamos incluso meter más dimensiones, es decir, esto podría ser cada uno de sus elementos también otra lista y así hasta la saciedad. ¿Qué sentido tiene complicarlo tanto? Pues depende de lo que queramos hacer con ello, depende mucho del ejercicio, del algoritmo, de lo que queramos representar y de cómo queramos almacenar los datos. Pero bueno, en general, pensad que siempre menos es más y que es mejor entender bien lo que estamos haciendo que no luego tener un bucle excesivamente complejo que no sabemos bien por dónde está tirando. Y os recuerdo que para recorrer todo esto, como hemos hecho con este último ejemplo, siempre está bien marcar un par de breakpoints e ir viendo con el debugger qué vale cada índice en cada momento para ver cómo me está recorriendo esta estructura, sobre todo cuando la estructura de datos ya es un poco compleja, pues eso está bien recorrerla despacito, ver qué está ocurriendo, ver cuándo sale de un bucle y entra en otro, cuando estamos dentro del bucle interno y cuando estamos moviéndonos por el externo, porque yo luego aquí, por ejemplo, en todos estos ejemplos en general, quitando el del while, yo en el bucle externo, al margen del bucle interno, aquí solo he reinicializado variables y tal, pero en el resto no he hecho nada. Pero yo aquí podría querer hacer operaciones, digamos que se ejecuten solo por cada elemento principal de la lista y luego operaciones que afecten a los elementos más internos. Todo depende un poco de lo que me pida el ejercicio y de las necesidades.